Bienvenido a un ejemplo de cómo encontrar la solución general a una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden utilizando el método de coeficientes indeterminados. Esta pregunta nos dice que usemos coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular a la ecuación diferencial dada. Entonces, aunque esta pregunta solo pide una solución particular grande I de t, en realidad encontraremos la solución general, que tendrá la forma de I de t es igual a I sub c de t, que es la función complementaria, más la gran I sub p de t, que es una solución particular. Siempre es una buena idea encontrar la función complementaria antes de determinar una solución particular dada por la gran I sub p de t. Y la gran I sub p de t es la misma que esta I de t aquí. Encontramos la función complementaria I sub c de t resolviendo la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Y luego, para encontrar una solución particular, la gran I sub p de t, adivinamos la forma de una solución particular con coeficientes indeterminados, y luego usamos esa función para realizar la sustitución en la ecuación diferencial original y resolver los coeficientes indeterminados. Esto nos da una solución particular, gran I sub p de t. Nuevamente, el primer paso es resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que sería I doble prima menos I prima. Menos 6 y es igual a 0. Podemos resolver esta ecuación diferencial homogénea usando la ecuación característica al cuadrado más br más c es igual a 0. Donde a es igual a 1, b es igual a 1 negativo y que es igual a 6 negativo. Entonces tendríamos r al cuadrado menos r menos 6 igual 0. Y resuelve esto factorizando los factores de r al cuadrado. Los factores de 6 negativos que se suman a 1 negativo son 3 negativos y 2 positivos, por lo que tenemos dos raíces distintas reales. R sub 1 es igual a 3, R sub 2 es igual a 2 negativos. Entonces, debido a que tenemos dos soluciones reales distintas, o raíces reales, la solución a la ecuación diferencial homogénea estaría en esta forma aquí, lo que nos da la función complementaria para la ecuación diferencial no homogénea. Entonces ahora sabemos que I sub c de t es igual a c sub 1 veces c elevado a la potencia de 3t, más c sub 2 veces c elevado a la potencia de 2t negativos. El siguiente paso es adivinar la forma de una solución particular, dado por la gran I sub p de t, por lo que estamos buscando la forma de una función donde su segunda derivada menos su primera derivada menos 6 veces la función original, es igual a 2 seno 4t. Entonces, debido a que el lado derecho, a menudo referido como g de t, involucra la función seno, y encontraremos la primera y la segunda derivada, y sabemos que la primera derivada del seno involucra coseno, la forma de I grande sub p de t será a seno 4 más b coseno 4t. Plus b cosine 4t. Entonces, en general, podemos usar la siguiente tabla para la forma de I grande sub p de t, dada esta forma. Del lado derecho de la ecuación g de t. Observe cómo el lado derecho involucra seno o coseno, la gran I sub p de t involucrará tanto seno como coseno. A continuación, tendremos que encontrar la primera y la segunda derivada, antes de realizar la sustitución en la ecuación diferencial. Entonces la primera derivada será igual a la derivada de a seno 4t, va a ser a coseno 4t por 4, 4 a coseno 4t, más la derivada de b coseno 4 toneladas, será b por seno negativo 4t por 4, por lo que en realidad tenemos menos 4b seno 4t. Ahora la segunda derivada es igual a 4a por seno negativo 4t por 4, negativo 16 a seno 4t. La derivada del signo negativo 4b 4t es negativo 4b multiplicado por coseno 4t multiplicado por 4, por lo que tiene menos 16b coseno 4t. Y ahora usaremos estas funciones y realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial dada aquí para encontrar los valores de a y b. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, realizando la sustitución comenzamos con la segunda derivada, entonces tenemos negativo 16 a seno 4t. Menos 16b coseno 4t y tenemos menos I primo. Tenemos que tener cuidado aquí, va a ser menos esta diferencia, entonces menos la cantidad 4 a coseno 4 toneladas.
menos 4b seno 4t. Y luego tenemos menos 6 veces la función original y, que es a seno 4t más b coseno 4t, plus b cosine 4t. y todo esto debe ser igual a 2 seno 4t. Entonces, para nuestro próximo paso, avancemos y eliminemos los paréntesis, de modo que estos dos primeros términos permanezcan igual. Y luego aquí, podemos pensar en distribuir uno negativo, por lo que tendremos menos 4a coseno 4t. Y luego más 4b seno 4t. Luego distribuiremos 6 negativos, entonces tenemos menos 6a seno 4t, menos 6b coseno 4t, y nuevamente esto equivale a 2 seno 4 toneladas. Ahora, para nuestro próximo paso, avancemos y factoricemos el lado izquierdo de la ecuación. Vamos a factorizar seno 4t de los términos que contienen seno 4t, que debería ser este término y este término. Así que factorizamos seno 4t. Nos quedaría con la cantidad negativa 16a más 4b menos 6a. Minus 6a. Ahora factoricemos el coseno 4t, a partir de este término y este término. Entonces tendríamos más coseno 4t veces negativo 16b. Menos 4a, menos 6b. Nuevamente esto debe ser igual a 2 seno 4t. Ahora, comparando los lados izquierdo y derecho, podemos establecer un sistema de ecuaciones que involucren a y b. Observe que esta parte involucra seno 4t, y tenemos 2 seno 4t a la derecha, lo que significa que esta cantidad debe ser igual a 2 positivos. Y debido a que no hay un término coseno 4t a la derecha, eso significa que esta cantidad debe ser igual a 0. Entonces esto se llama igualar los coeficientes. Y sigamos y combinemos los términos similares aquí dentro de los paréntesis. Tendríamos 22a más 4b iguales, nuevamente, 2 positivos. Y de nuevo, como no hay un término coseno 4t a la derecha, combinando términos similares aquí, tenemos 4a negativos menos 22b, tendrían que ser iguales a 0. Y ahora resolveremos este sistema de ecuaciones en la siguiente diapositiva para encontrar los valores de a y b. Si desea utilizar la eliminación para resolver este sistema, observe cómo el término b ya es signos opuestos, así que sigamos adelante y multipliquemos esta primera ecuación por 22. Y la ecuación de sección por 4 positivo. Negativo 22a multiplicado por 22 es igual a negativo 484a. Y luego tenemos más 4b por 22 es 88b. Es igual a 2 por 22 es 44. Multiplicar la segunda ecuación por 4, tendríamos 16a negativo menos 88b es igual a 0. Sumando las ecuaciones juntas, se elimina el término b, por lo que tenemos 500a negativo igual a 44. Entonces, dividiendo ambos lados por 500 negativos, tenemos a es igual a 0.088 negativo. Ahora que conocemos el valor de a, todavía tenemos que encontrar el valor de b, usando la segunda ecuación. Si sumamos 4a a ambos lados, ahora tenemos 22b negativo igual a 4a. Dividiendo ambos lados por 22 negativos, tenemos b igual, esto sería negativo 211a. Entonces b es igual a negativo 211 veces negativo 0.088. Lo que equivale a positivo 0.016. Entonces, ahora que sabemos el valor de a y el valor de b, conocernos una solución particular, dada por la gran I sub p de t, por lo tanto, también podemos formar una solución general. Volviendo a la diapositiva anterior, utilizamos este formulario para nuestra solución particular. Ahora sabemos que la gran I sub p de t es igual a, que es negativo 0.088 veces seno 4t, más b, que es 0.016 veces coseno 4t. 16 times cosine 4t. Entonces, usando esta solución particular,
que es lo que pidió nuestra pregunta, y la función complementaria que encontramos primero, podemos formar la solución general. Pero de nuevo, esta pregunta solo pedía una gran I de t, que de nuevo es negativo 0.088 seno 4t. Más 0.016 coseno 4t. Tomemos también el tiempo y formemos la solución general. Nuevamente, la solución general es la forma, I de t es igual a, I sub c de t más grande I sub p de t. Entonces, la solución general es I de t es igual a c sub 1 vez e elevado a la potencia de 3t más c sub 2 veces e elevado a la potencia de 2t negativo. Entonces esta es la función complementaria más la solución particular, y debido a que a es negativa, tenemos menos 0.088 seno 4t. Más 0.016 coseno 4t. Nuevamente, esta pregunta no pide la solución general, pero la suya sí. Espero que hayas encontrado esto útil.